Bueno, vamos a ocuparnos de la situación en Gaza, en Israel, y la difícil pregunta de quién gobernará Gaza tras la ofensiva de Israel contra Hamás, ¿no? Estaba leyendo un artículo de la BBC Mundo que dice: la guerra ha terminado. Así fue como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, describió con orgullo los resultados del acuerdo de alto al fuego entre Israel y la milicia palestina de Hamás, negociado bajo sus auspicios tras 2 años de guerra en la Franja de Gaza. El acuerdo implica la retirada inicial de Israel de partes del territorio y el intercambio de detenidos, prisioneros y rehenes. Sin embargo, cuestiones cruciales esbozadas en el plan de Trump siguen sin resolverse y podrían amenazar el alto al fuego. Las principales de ellas son cómo podría ser el futuro de Gaza y si Hamás aceptará desarmarse, como exige el plan de Donald Trump. Vamos a hablar con un bahiense que está en Israel hace un largo tiempo, se llama Leandro Salama, y con él vamos a dialogar en la tarde de Círculo Rojo, 17:30 aquí. ¿Qué hora es en Israel? ¿Cómo estás, Leandro? Soy Daniel Ciampicini, esto es Continental en Bahía Blanca. Hola Daniel, buenas tardes. Acá son las 11:30 Upa, así que de la noche. te agradecemos que nos atiendas a esta hora. No, por favor. Porque mañana, ¿qué hora arrancás en el trabajo? Y arranco con toda la dinámica, digamos, de la familia, primero 6:30, más o menos, y después viajo para el trabajo. ¿A qué te dedicas? Yo soy ingeniero electrónico, trabajo en NVIDIA, que es una empresa que hace desarrollo electrónico. Y bueno, ya hace varios años estoy trabajando ahí, que es dentro de mi especialidad, que es el procesamiento de señales para comunicación. Ajá. Esa es mi área de trabajo. ¿Y los chicos van a la escuela? ¿Qué edades tienen? Tenemos 2 nenas, una que va a la primaria, de 11, Sara. Clara tiene casi 15, está en la secundaria. Después Guido está también la secundaria terminando, en 5º año. Ajá. Y Tomás, que ya es más grande, tiene 20, está en el ejército. Mirá. ¿Y qué te pasa cuando Tomás está en el ejército en medio de toda esta situación? ¿O ya lo tomás como algo habitual? Porque ¿hace cuánto tiempo que estás en Israel? Y yo estoy acá desde el 98. Claro. O sea, casi 27 años. Pero igualmente es una preocupación. Claro. Cuando tenés un hijo o un familiar en el ejército, sobre todo en épocas como estas, es tensionante, digamos. Bueno, vos hablás de épocas como estas, teniendo en cuenta que ya tenés experiencia, más de 25 años allá. ¿Cómo describirías la actual situación? Y mira, de la historia del país es una de las más complejas, desde que estoy yo seguramente. He pasado guerras, operaciones militares, pero no de esta magnitud. Ajá. Y creo que también a nivel de toda la historia del país, como te decía, es de las guerras más largas. Solamente la guerra de la independencia fue un poco más larga, en el año 48, y también con una cantidad grande de caídos y con un número muy grande de caídos civiles, por lo que fue el ataque de Hamás cuando empezó la guerra. Escúchame, Leandro, y en el día a día, ¿cómo se vive esta situación? ¿Qué cuidados hay que tener? Mira, ahora desde que se firmó la tregua, la situación es relativamente tranquila para la población civil. Sí. Y no hay realmente cuidados especiales. Ajá. Porque tampoco hay ataques de otros países, digamos, como fue en el momento que estuvo el enfrentamiento con Irán, Sí. o a finales del año pasado el enfrentamiento con Hezbollah. Entonces, digamos que los civiles estamos más tranquilos. Los chicos o los soldados de reserva que están en el frente es más complejo. Claro. Ahora sí, ellos están... O sea, todavía la gente que está en Gaza está muy activa, a pesar de la tregua, porque Hamás constantemente está rompiendo la tregua, atacando a los soldados que están
las líneas a donde han retrocedido, como fue el acuerdo, digamos, que en un primer momento para liberar a todos los secuestrados. Sí, Israel se retiró a lo que llaman la línea amarilla, que es una línea todavía dentro de Gaza, sí, pero digamos, el acuerdo era de que iba a haber una tregua y jamás no la respeta, por dos motivos. Primero, porque no entregó a todos los secuestrados, entregó a secuestrados vivos y parte de los secuestrados asesinados, y ellos retienen, a pesar de que los tienen ellos, a otra parte de los secuestrados. Todavía hay 13 secuestrados que fueron asesinados que ellos no quieren devolver los cuerpos. uh-huh, uh-huh. La gran pregunta es si se va a desarmar jamás, ¿no? Y es complejo. Yo soy bastante pesimista, pero bueno, es una opinión personal. Claro. Porque no están dando señales de que tengan. De hecho, varios líderes de ellos, tanto líderes militares como líderes políticos que están fuera de Gaza, han dicho de que no se van a desarmar. O sea, lo han dicho públicamente, no es un análisis ni nada. Y es un grupo terrorista de que es muy extremo. Claro. O sea, no es un como vos recién leías de la BBC, que Sí, es un grupo de protesta, digamos, o un grupo de disidentes. No es un grupo de disidentes, es un grupo terrorista islámico extremo. O sea, en el 7 de octubre las cosas que han hecho dejaron en claro eso, y también lo que han hecho con los secuestrados. claro. El hecho de secuestrar cadáveres, o sea, nosotros con nuestra mentalidad occidental nos resulta muy difícil de comprender eso. Y entonces también a veces se lo pasa por alto. Pero las cosas que han hecho son, y las que hacen, digamos. O sea, estar jugando con cuerpos y ese tipo de cosas es algo que en nuestra mentalidad occidental no es fácil de entender. Leandro, ¿y tu hijo, que forma parte del ejército, en qué sector está? Mi hijo está en la Fuerza Aérea, en la parte de soporte técnico de los helicópteros. Ah, es decir, que no está en el frente de batalla. No. Y, Él está en una base de la Fuerza Aérea dando mantenimiento a helicópteros, y bueno, no es, digamos, de infantería, claro, u otros cuerpos que claro. sí están en el frente. Y cuando vos dijiste, bueno, ahora relativamente hay calma porque se firmó el acuerdo, pero antes del acuerdo, vos particularmente, con los chicos que van a la escuela, ¿qué cuidados había que tener? Y mirá, depende del momento de estos 2 años, porque hubo momentos más tensionantes, como fue lo que te comentaba antes, el conflicto con Irán. Sí. Estas 2 semanas, 20 días, que constantemente había alarmas, y bueno, en ese momento los chicos estudiaban desde la casa, por Zoom, y por ahí salías, viste, un rato que yo, pero todo muy controlado. O sea, no sé, sobre todo las nenas que son un poco más chicas, las nenas nuestras, nosotros cuando salíamos estábamos con constante contacto con ellas, salían cerca de casa. Después también otro momento medio complicado fue cuando empezó el conflicto con Hezbollah. Claro. O sea, Hezbollah empezó a atacar desde el 7 de octubre, pero hubo un momento sobre fines del año pasado que Israel atacó, y bueno, fue cuando mató a Nasrallah, y fue un mes más o menos que estuvo más tensionante, y como nosotros vivimos en el norte, tuvimos varias situaciones de caída de misiles cerca de la casa nuestra, y eso también fue un poco complejo también, porque algo que tampoco se dimensiona bien es el impacto que tiene. Israel tiene muy buena defensa antiaérea para evitar que los misiles caigan, pero sobre todo para los chicos, en la situación esta de alarma, de escuchar, o sea, por más de que el misil sea interceptado, vos escuchás, te tiembla toda la casa. Claro. Y a la nena chiquita nuestra le afectó mucho eso. Mirá Tiene vos. una especie de post-trauma
Y eso es algo que tampoco se comenta en el mundo. En el mundo sobre todo cuentan cuántos palestinos, que tampoco dicen quiénes pertenecían al Hamás y quiénes no. La mayoría de los palestinos que murieron pertenecían al Hamás o estaban, digamos, en lugares donde jamás a propósito se ponían ahí para que, si había una respuesta israelí, haya caída de civiles. Pero la situación de los civiles de Israel no interesa demasiado en el mundo, lamentablemente. Ahora, qué terrible esto, que las secuelas que dejan los chicos, ¿no? Claro. Igualmente, lo que ha sido en los 20 años anteriores al ataque del 7 de octubre, cuando Israel se retiró de la franja de Gaza y jamás, después de unos meses que gobernó la autoridad palestina, jamás hizo como una especie de golpe, no sé si llamarlo golpe de Estado, pero lo sacó a la fuerza la autoridad palestina. Y a partir de ahí ellos empezaron a atacar a sobre todo a las poblaciones cercanas a la franja, que fueron las poblaciones que después ellos, cuando entraron a Israel, atacaron. Las atacaron con misiles, durante 20 años. Sí, sí. O sea que tenés una generación ahí de chicos y de adolescentes y de casi adultos que creció bajo constantes alarmas. Claro. Y es gente que tiene traumas. O sea, y esto tampoco es algo de que se tiene en cuenta de lo que ha sufrido la población de Israel en ese sentido. Y en algún momento... Algo que seguramente en otros países, con la capacidad militar que tiene Israel, no lo hubieran permitido. Y te hago la última y te agradezco que nos hayas atendido porque son las 12 menos 20 de la noche allá en Israel. Sí. Y te dejo descansar. ¿En algún momento pensaste, en el medio de toda esa belicosidad que vos mencionás, pensaste en retornar a la Argentina? ¿Se te cruzó esa idea? ¿Lo hablaron con su familia o no? No, no surgió. O sea, no surgió como algo concreto. Sí hay momentos por ahí que, sobre todo cuando tenés chicos, claro, que no es que pensás en irte, porque realmente no se nos ocurrió, pero es como que se te hace más complicado. Sí. Pero bueno. Es así. Leandro, te mando un fuerte abrazo. Gracias por atendernos, por esta amabilidad que has tenido para con Radio Continental en tu ciudad de... Por otro lado, tenés gente que el objetivo de ellos es, digamos, exterminarte. Es muy difícil llegar a una solución. Y el objetivo de Hamás es este. Mientras esté Hamás involucrado en esto y los palestinos no apoyen a una dirigencia que esté dispuesta a dialogar, va a ser complicado que se pueda llegar a una solución. Leandro, muchas gracias. Fuerte abrazo. No, gracias a vos. Un abrazo y suerte por allá. Hasta cada momento. Leandro Salama, desde Israel. Y un relato crudo respecto del impacto en los más pequeños, las secuelas que deja toda esta hostilidad. Y vivir ahora con un alto al fuego, con este acuerdo, pero en permanente situación de estado de guerra, ¿no? De alerta, por lo menos.